este tema de encontrar el centro de rigideces, nosotros no lo vamos a ver, pero sí tienen que saber que existen fuerzas cortantes distribuidas en cada uno de los niveles y que estas fuerzas cortantes van a actuar justo en las losas del entrepiso. Y que si yo no consigo esto, entonces mi edificio va a tender a torcerse. ¿Ok? Eso con respecto al concepto de base. Aquí tenemos el cortante en la base, va a ser una fuerza o cortante total lateral de diseño en la base de la estructura. Y todas estas demás cosas se las voy a ir enseñando a medida que vayamos avanzando. Ok. Los procedimientos y limitaciones para el diseño de estructuras se deberá determinar considerando la zonificación. O sea, no es lo mismo que usted vaya a diseñar un edificio por sismo en Choluteca que un edificio por sismo aquí en Tegucigalpa. Va a ser completamente diferente. También tienen que considerar características del sitio, porque claro está que si yo tengo un mejor o peor suelo, el efecto que va a tener el sismo dentro de mi edificio va a ser diferente. También les va a afectar la ocupación por el tema del peso y también por temas de factores de importancia, como miramos en viento. El sistema estructural es uno de los parámetros que más influye junto con el peso del edificio. Y también la altura, que nos va a servir para poder generar un periodo, que esto, si ustedes se acuerdan, lo miraban en física cuando analizaban péndulos. Entonces yo necesitaba tener un periodo T donde ese péndulo estaba oscilando. Las fuerzas mínimas sísmicas de diseño deberán ser las determinadas de acuerdo con el procedimiento de fuerza lateral estática. Ok, aquí voy a hacer una diferenciación. Cuando nosotros hacemos un análisis por sismo, nosotros podemos llegar a tener dos tipos de análisis. Uno que es dinámico y otro análisis que es estático. El que vamos a ver nosotros es estático. O sea, vamos a encontrar un valor de la cortante basal y lo vamos a empezar a distribuir matemáticamente por todas las losas de entrepiso del edificio. ¿Cuál es el análisis dinámico? El análisis dinámico lo genera automáticamente el programa y lo que uno hace es ingresarle datos de aceleración y tiempo para que genere un acelerograma. Ese acelerograma lo que hace es que empieza a generar el sismo más crítico con los datos que se tengan dentro de la zona y empieza a recrear el sismo dentro del programa para que usted mire cómo se está moviendo el edificio. ¿Cuál es mejor? Depende de lo que esté haciendo, la verdad. Si usted me dice que está diseñando una casa de 2 niveles y le está haciendo un análisis dinámico, me parece exagerado. Si usted está haciendo un edificio de 20 pisos y le va a hacer un análisis estático, entonces ya hay muchas consideraciones que usted está obviando. No significa que uno sea mejor que otro, significa que uno es más conservador que otro, que tal vez uno le da parámetros un poco más específicos con respecto a estructuras que van a ser de bastante alcance. Vamos al primer criterio entonces, la zonificación. Nos vamos a guiar entonces por un factor de zona sísmica Z y es esa tabla que está ahí. ¿Cómo se lee esa tabla? Si usted está en una zona sísmica 1, su factor de zona sísmica Z va a ser 0.10 y así sucesivamente hasta que usted llega a la zona sísmica 6. Si su edificio cae en zona sísmica 4B, su Z va a ser 0.35 y así sucesivamente. Abajo dice, la zona sísmica deberá determinarse del mapa de zonas en la figura 1.3.4-1. Entonces usted va
baja. Y aquí tengo ese mapa de zona sísmica de Honduras. ¿A dónde va a ser más crítico entonces diseñar por sismo? En el sur. ¿Por qué? 0.50 llega hasta, bueno, 0.45. Correcto. ¿Qué está pasando en el sur? Es mucho más alto. ¿Qué más? Porque habíamos dicho que el diseño por viento era más crítico en el norte. Porque los vientos no tenían donde pegar, no había montañas o cordilleras de montaña. Entonces, ¿qué estará pasando en el sur? De las placas tectónicas, de la falla de Cocos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros analizamos entonces fíjense dónde estamos ubicados. Aquí tengo la placa de Cocos. Empieza desde Panamá y empieza por todo el sur y agarra parte del territorio. Es más activa que la placa del Caribe. Por eso, en efecto, es entonces que las playas del sur tienen más rocas. Si ustedes han ido a San Lorenzo y se meten, ustedes se van a dar cuenta que ahí tiene más piedra, Cedeño. Caso contrario a lo que pasa en las playas del norte, que ahí casi no hay piedra. ¿Cómo podemos vincular entonces que en el sur hay piedra? Si ya sabemos que abajo hay una placa tectónica que es relativamente activa. ¿Qué tiene que ver que una placa me influya con el tema de que hayan piedras o no? Por el movimiento. Ajá, ¿qué hace el movimiento? Desprende material, o sube el material, o expulsa material, no sé cómo llamar. ¿Qué material expulsa? ¿Qué pasa cuando se mueven dos placas tectónicas? Ajá, chocan. ¿Y el choque qué me genera? Fricción. ¿Y la fricción qué me genera? Calor. ¿Y el calor que me genera en las rocas? Es que hablan como comida. Pero tiene que ver mucho de la lava y eso, los volcanes en ese lado, Inge. Correcto. ¿Ustedes llevan geología? Sí. ¿Qué pasa entonces cuando el magma entra en contacto con el agua? Ajá, ¿y qué me genera? Rocas ígneas. Entonces, ahora cuando vayan al sur, aparte de acordarse de mí, se van a dar cuenta por qué las playas son más rocosas y por qué la gente prefiere las playas del norte, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? En pocas palabras, análisis por viento es más crítico en el norte y análisis por sismo es más crítico en el sur. No significa que lo tiene que despreciar, porque si usted se viene al Choco y usted quiere diseñar para Roatán, por ejemplo, fíjese entonces que es casi la misma isolleta que nos toca para Tegucigalpa, pero a medida que usted se va acercando a Choluteca, inclusive a todas estas zonas de Ocotepeque, fíjese que la isolleta
está en 0.30, 0.35, pero la más crítica está justo donde pasa la placa. Que creo que la última que nosotros utilizaríamos sería la de 0.45. Eso. ¿Alguien tiene consultas acá? No. ¿Cuál es la diferencia entre 4A y 4B? El factor. 4A es 0.30 y 4B es 0.35. Recuerden que para hacer este mapa, me imagino que tuvieron que hacer estudios y esto va a influir bastante el tipo de suelo que tiene. Entonces, también de eso va dependiendo. Fíjense entonces que si a ustedes les toca hacer un edificio en la Monquitia, aparte de cobrarlo caro, no van a necesitar mucho factor para sigma. Ok. Entonces el 1 no lo tenemos en cuenta para ese. ¿Cuál? Digamos, el primer factor no lo tenemos en cuenta. El 1. Empieza del punto 15. Estas son las 2. Se va moviendo de la 2 para acá. Ok. Ahora tengo esa otra tabla, que es la 1.3.4-2. Y me dice, el tipo de perfil del suelo y los coeficientes del sitio deberán establecerse de acuerdo con la siguiente tabla. Ahí hay estos parámetros que están aquí, son para generar el espectro. El espectro es la simulación o el acelerograma que utiliza el programa para poder recrear el sismo. Si van a hacer un análisis dinámico, esto lo tienen que considerar. Pero nosotros para análisis estático solamente necesitamos esta tabla de coeficientes. Fíjense que ahí va desde un suelo que el mejor, que sería el S1, hasta un suelo que podría decirse que es el peor, que es el S4. Si se fijan, el S1 dice que es un material tipo roca, caracterizado por una velocidad de onda de tal, condiciones de suelo medio densa. Después dice el S2, un perfil de suelo con condiciones predominantes de suelo medio denso a denso. Y así yo me paso al 3, dice que va a ser un perfil de suelo que va a contener más de 6 metros de arcilla blanda a media dura, pero no más de 12 metros de arcilla blanda. Y ya el S4 va a contener más de 12 metros de arcilla blanda, caracterizado por una velocidad de onda de tal. Ok. Es bien difícil que les cumpla todos esos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? En realidad, que usted lo que tendría que hacer es tomar su estudio de suelo y preguntarle al geotécnico en cuál de esas caracterizaciones cae. ¿Cuál es la más parecida? Entonces, el mejor tipo de suelo va a ser el S1 y así sucesivamente. Vamos, ¿quiénes son el grupo 1? A un número del 1 al 3. El 1. ¿Ah? Es el grupo 2. Nosotros. 3. El 2 son ustedes, ¿no? Sí. Ahí están los tipos de suelo con los que van a diseñar el edificio. Puede haber sido malo y ponerle 4 más. No, no está mal. De hecho, para que un suelo llegue a tipo S1 es bien difícil. Generalmente se maneja entre 2 y 3. Para que sea tipo S4, a mí me decían en el laboratorio de suelo que tenía que ser un suelo chop suey, que usted excavaba y encontraba de todo. ¿Ya lo notaron? Sí. Ok. Lo que a nosotros nos va a importar de aquí entonces va a ser estos coeficientes que están aquí. Recuerden que esos coeficientes dependen del tipo de suelo. Para el examen usted contaría el tipo de suelo.
Sí, o se aprende en la tabla, no sé. Ok, esta tabla ya la habíamos visto en análisis de viento y es exactamente lo mismo. Si su estructura no está en todas estas que son estructuras esenciales, usted pasa a la siguiente, que son estructuras peligrosas. Si no está aquí, usted pasa a la siguiente, que son estructuras de ocupación especial, y si no están aquí, entonces van a estar en estructuras ordinarias. El pero que tienen que tener aquí el cuidado es que en viento usamos esta columna y en sismo usamos esta columna de acá. ¿Ok? Es la misma, esta tabla se repite para los dos análisis. Para viento van a utilizar la última columna. Yo estaba diseñando un hospital, entonces tocaba 1.15, ¿se acuerdan? Si yo voy a hacer análisis por sismo y voy a seguir diseñando el mismo hospital, voy a utilizar 1.25. Esta columna no la utilizan. Ahí estamos claros. Miren, aquí hay otros temas en realidad que para hacer un análisis dinámico bien completo, uno tiene que encontrar el centro de rigidez, uno tiene que ver las irregularidades del edificio, y ese es un procedimiento bien largo. Por eso es que aquí el Choc les está hablando de estructuras irregulares. Hay que empezar a ver en cuál de estas cae, y después usted empieza a verificar cuáles son los tipos de irregularidades que tienen. Eso no lo vamos a ver. La siguiente tabla que nosotros tenemos sería la del artículo 1.3.4.6.1. Los sistemas estructurales deberán ser clasificados como uno de los tipos indicados en la tabla tal. Este factor es sumamente decisivo y solo se llama coeficiente RW. Este coeficiente tiene que ver mucho con la ductilidad del edificio. Entonces, si usted selecciona mal el tipo de sistema estructural que está analizando, el cortante le va a salir más alto o más pequeño, y eso le va a influir, porque al final recuerde que lo que usted tiene es una fuerza horizontal, y si usted selecciona mal el tipo de sistema estructural, este cortante basal se le puede disparar o le puede disminuir. Si lo selecciona mal y lo disminuye, significa que si viene un sismo, el edificio se va a caer. Si lo selecciona mal y el cortante basal se le va para arriba, más del que realmente necesita, significa que usted debe estar sobredimensionando los elementos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la selección de este sistema estructural? Usted tiene que ver, y usted como diseñador lo va a decidir. Si su sistema tiene muros de carga, entonces usted tiene que ver en cuál cae. Los muros de carga, recordemos que son entonces cuando nosotros tenemos todas las paredes del edificio en la parte inferior hechas por completo con paredes de concreto reforzado o con bloque reforzado, ¿verdad? Entonces, aquí tendría que ir seleccionando usted. Si su edificio tiene muros cortantes, mira si son de concreto o si son de mampostería, y así sucesivamente. Fíjense entonces que aquí el Choc empieza a poner unos superíndices como cuando llevábamos estructuras metálicas y hacíamos el diseño por madera. Entonces esos superíndices los tenemos que ver. Si su edificio va a ser un sistema de marcos, usted puede tener paredes livianas con marcos y paneles de cortante, puede tener ese sistema de pórticos con muros cortantes, marcos arriostrados comunes. ¿A qué nos referimos con marcos arriostrados? Que usted tiene un pórtico, por ejemplo, y que el pórtico trae una X. O no necesariamente tienen que ser X, tal vez puede tener solamente un elemento, pero usted lo está arriostrando. ¿Estos arriostres para qué sirven? ¿Sí?
si yo tengo un pórtico y viene el sismo, la forma exagerada en la que se va a mover este edificio va a ser así. De aquí hasta aquí aparecen unas cosas que se llaman derivas, y así sucesivamente en cada nivel que usted tenga. La distancia que se pueden mover esas derivas, usted va a tener derivas permisibles. Asuma que usted no tiene arrastramiento en su edificio y esta deriva que surgió de su análisis es mayor que la deriva permisible, entonces usted tiene que controlar ese movimiento que está haciendo el edificio, y ese movimiento usted lo controla colocándole arrastramiento, porque usted le está generando mayor aportación de rigidez a cada uno de los elementos. Un edificio que tiene esos arrastramientos es el edificio que está enfrente de Casa Presidencial, que es un edificio de estacionamiento. Cuando pasen por ahí van a ver que tiene esos arrastres. Entonces no es para que se mire bonito el edificio, es un tema de que quisieron controlar derivas, porque tal vez por el tipo de suelo y por las características que tenía el edificio estaban generándole derivas que eran demasiado grandes. Entonces, si usted hace el análisis y mira que su edificio se está moviendo mucho, entonces le toca arrastrarlo. Después vamos a tener el sistema de marcos rígidos especiales, que ya incluye otro tipo de elementos. Pero fíjense que este es el valor más alto que le da a ustedes la tabla. O sea, es un sistema sumamente rígido. Ya después vamos a tener marcos semirrígidos, marcos rígidos comunes, y de aquí yo voy a tener de acero y de concreto. Y después puedo tener sistemas que van a ser la combinación de varios sistemas de los que están arriba. Ok, fíjense. Yo no le voy a poner restricción para el proyecto, y para el examen yo les tengo que decir qué RW van a utilizar. Pero si ustedes están haciendo un diseño en la vida real, fíjense lo que dice aquí: de superíndice, prohibido en zonas sísmicas 4, 5 y 6. Prohibido en zonas sísmicas 4, 5 y 6. Por aquí está marcos rígidos comunes de concreto, que son los que generalmente se utilizan. Y en la siguiente página se los prohíbe en zonas sísmicas 3, 4, 5 y 6. ¿Alguien se fijó que zona sísmica era Tegucigalpa? Era 3. Era 3. O sea que el RW para marco rígido común de concreto está prohibido en la zona de Tegucigalpa. Significa que yo tengo que buscar, cuando estoy hablando de marco rígido común, es un marco con un pórtico, pero yo aquí tengo nodos rígidos. ¿Qué significa que sean nodos rígidos? Por ejemplo, si yo tengo un elemento de concreto y yo quiero que ese nodo sea rígido, yo lo que tengo que hacer es llevar todo este encofrado y lo empiezo a fundir de manera monolítica para que exista continuidad entre todos estos elementos, y que, por ejemplo, cuando venga una fuerza horizontal, que puede ser una fuerza horizontal de viento, este momento que se me puede estar transmitiendo aquí, o un momento que yo traiga desde la base, ese momento lo único que va a ir haciendo va a ser irse transmitiendo en todo ese marco rígido. Por eso se llama marco rígido. Yo puedo tener pórticos que no necesariamente tengan marco rígido. No es que un marco sea mejor que otro, es que dependiendo del tipo de uso que vaya a tener su edificio, usted va a seleccionar o un marco o un pórtico. Entonces, considérenlo
porque aquí el CHOC les pone varias prohibiciones. No es que usted va a seleccionar un RW porque quiere, usted tiene que ver qué tipo de sistema estructural va a utilizar. No es que usted se lo saca que a todo RW le va a poner 8 o que le va a poner 6. Usted lo tiene que analizar. ¿Estamos claros? Ok. Esta ecuación que está aquí es la de cortante basal. Y me dice que el cortante basal va a ser igual a un Z, que dijimos que era el que era Z. El factor de importancia sísmica, una I, que era I. Este era factor sísmico, este era factor de importancia, dependiendo del tipo de uso que usted tenga. Este C no lo hemos visto. Traigo RW y todo esto lo multiplico por W. ¿Qué pasa con mi cortante basal cuando el coeficiente de utilidad tiende a 0? Infinito. Era lo que les explicaba, si ustedes seleccionan mal el RW y lo tienden a 0, esta cortante basal les va a salir más alta. Y si esto lo elevan mucho, esta cortante basal les va a salir más baja. Este RW y este W son los factores que más les van a influir, porque este es un factor 0.25, asumamos. Este factor es un 1.25 y este es un factor C, que aquí van a haber varios peros. El primero, C va a ser igual a 1.25 veces S sobre T elevado a la 2/3. ¿Qué era S? Ajá. Esto depende del suelo, del tipo de suelo. Esto que está aquí es el periodo del edificio. ¿Cómo lo saco? T va a ser igual a C sub T multiplicado por H sub N elevado a la 3/4. C sub T va a ser un factor que va a depender del tipo de sistema estructural que usted va a utilizar. Solo puede tener estos tres valores en C sub T. 0.0853 para marcos rígidos de acero, 0.0731 para marcos rígidos de concreto reforzado y marcos arrastrados excéntricamente. Si su edificio no está aquí y no está aquí, usted va a utilizar el último, 0.0488 para todos los demás edificios. De ahí sale C sub T. Y HN es la altura del edificio completa. Cuando ustedes saquen este valor de C, C no necesita exceder 2.75. Si usted saca el C y le da 3, usted usa 2.75. Si usted saca el C y le da 2.76, usted usa 2.75. Si usted saca el C y le da 2.74, usa 2.74. Si saca el C y le da 0.5, usted usa 0.5. ¿Sí?
Cuando saque este valor, si usted mira que se pasa de esto, automáticamente 275 es el valor que usted tiene que ingresar aquí. ¿Sí? Ok. Y creo que eso es todo. Solo eso. Entonces váyanse a receso y después vamos a empezar con el ejercicio. Regresan a